Bueno, muy buenas tardes, noches, depende desde qué parte del país nos miren. Bueno, yo soy la directora de capacitación parlamentaria del Senado y organizamos junto con Luis esta capacitación del trámite legislativo del DNU, porque sabemos que es un tema que siempre genera mucha curiosidad, independientemente del contenido de cada DNU, cuál es el procedimiento acá dentro del Congreso, así que la idea es que podamos aprender un poco más. Luis ya ha sido docente de algunas de las propuestas que hicimos, que dimos este año, es el secretario de la comisión de DNU, ¿sí? Que es la bicameral, la famosa bicameral que se constituyó ahora hace poquito. Es de la casa, hace ya unos 17 años más o menos, así que es una persona que ha tenido mucho recorrido en el Poder Legislativo y especialmente acá en el Senado de la Nación. Eh, Van a estar todos silenciados, o sea, esto que no se pueden ustedes reactivar el audio es ahora, luego en el momento de las preguntas van a poder hacerle consultas a Luis y dialogar un poquito, obviamente, en la medida de lo posible. Así que ya creo que todo el mundo ha logrado conectar correctamente su audio, su video. Y acá, querido Luis, primero gracias por la predisposición de siempre para dar capacitaciones, para compartir tus conocimientos y después contarte que, bueno, acá en el público hay alumnos tanto de la diplomatura como personas que se anotaron exclusivamente para escuchar sobre este tema. Así que vas a tener distintas miradas respecto a este tema parlamentario tan importante. Gracias y los dejo con vos. Buenas, ¿cómo están? Estaba viendo la cantidad que somos, lo cual es inmenso. Muchas gracias por estar acá. Esperemos honrarlo con una charla, porque no quiero que sea una clase solamente, sino que cuando se planteen dudas, planteos, cuestiones que quieran interrumpir, levantan la mano y bueno, el que va a coordinar esto, pobrecito, va a tener que descubrirlos y ponerlos en posición para que hablemos todos. Ahí veo que no se escucha bien. La Se escucha verdad, todo muy bien, Luis, se escucha muy bien. perfecto. Bueno, no. La verdad, la propuesta es tratar de ver el procedimiento parlamentario que tenemos de los decretos de necesidad de urgencia. Lo cierto es que yo voy a hacer una pequeña corrección. El procedimiento que tenemos no es solo para decretos de necesidad de urgencia, sino también para decretos delegados de promulgación parcial. Nos vamos a ceñir un poco en los decretos de necesidad de urgencia porque básicamente son la vedette de estos tiempos y esto viene así desde Peralta para acá, digamos, desde principios de los 90. Bueno, desde ya una cosa que me estaba olvidando era agradecerle a Camila, a la gente de capacitación y a todas las autoridades por estar acá. Hace un tiempito nomás, la Facultad de Derecho de la Universidad Austral sacó un informe en el cual me tocó participar, de que se hizo un análisis sobre una serie de datos relevantes que se relevaron, valga la redundancia, de decretos de necesidad de urgencia. Y eso es un poco la idea de ver en dónde estamos parados. Desde el 94 para acá, o sea, voy a tirar una serie de datos, después me voy a meter en los decretos de necesidad de urgencia, tengo un PowerPoint y vamos a ir en base al PowerPoint y viendo las cuestiones del procedimiento. Pero como les digo que en primer lugar lo que tenemos que hablar o vamos a hablar es de los decretos de necesidad de urgencia como eje central. Y este análisis que hace el Observatorio de Decretos, voy a decir bien el nombre, que es un nombre largo como todos los observatorios, tiene sus vueltas. em, el Observatorio de División de Poderes, de decretos que sujeto al control legislativo de la Facultad de Derecho Austral, que hizo un relevamiento de 880 decretos de necesidad de urgencia, desde la sanción para acá, hasta el 10 de diciembre del año pasado. Todos sabemos que cada presidente
ha venido emitiendo una serie de decretos de necesidad de urgencia. ¿Y por qué es importante este relevamiento? Porque básicamente nos indica dónde estamos parados. Sin pensar en términos políticos o chicanas políticas, tenemos que verlo como un dato de la realidad. Este mismo informe tira que hay un promedio de 30 decretos por año. No sé si llega a estar Santiago Castro Videla por ahí y le llego a errar a los números. Él tiene mucha mejor memoria que yo, así que está habilitado a hacer las correcciones pertinentes. Pero vemos que hay un promedio de 30 decretos de necesidad de urgencia por año. Eh, Perdón. Voy a apagar el celular. Este observatorio, estos datos que tenemos, nos dan, en primer lugar, a Néstor Kirchner con 237 decretos de insurgencia. En segundo lugar, a Alberto Fernández con 179 decretos de necesidad de urgencia. Y el tercero, Eduardo Duhalde, con 152. No me estoy metiendo en el contenido, porque todos me dirán o podrán decir con cierta verdad que el decreto 70 es un decreto con mucho impacto. Innegablemente, gracias, ahí pasaron los datos. El Observatorio de Decreto de Sujeto al Control Legislativo. Y otro dato que también tenemos que hacer un ajuste es relacionado a Menem. Menem tiene 101 post-reforma constitucional, pero previa a la reforma constitucional hay una diferencia de cómputos que vienen, que no están en este momento registrados y nosotros no lo teníamos como dato cierto, por eso no lo tomamos. Pero de los informes de Delia Rubio y otros autores, había dos números en juego. Una realidad de 253 o un total de Menem de 545, pero no es un dato que esté corroborado. Entonces yo lo tiro como un dato tentativo. Y básicamente, ¿por qué nos preocupa tanto los decretos de necesidad de urgencia? Porque como dijo la Corte, si bien son competencia del Ejecutivo y la reforma 94 lo vino a regular y establecer nuevamente, eh, en definitiva, en términos políticos, algún legislador ha dicho por ahí que son atajos legislativos que le privan la competencia propia al poder legislativo, porque lo que hace es regular generalmente derechos y obligaciones que nosotros esperaríamos que estén en una ley del Congreso. Bueno, habiendo hecho esta aclaración, voy a empezar con el PowerPoint. Segundito que comparto. ¿Se ve bien? Bueno, vamos a empezar por el control parlamentario de los decretos. Un segundito que achico las filminas. El control parlamentario de los decretos va a recaer sobre los decretos de naturaleza legislativa. Nosotros vamos a ver ahora, más adelante, que hay 5 tipos de decretos. Los decretos ejecutivos, los decretos autónomos, los decretos ejecutivos de reglamentación de leyes, los decretos de necesidad de urgencia, los decretos delegados y los de promulgación parcial de leyes. Nosotros nos vamos a detener cuando hacemos el análisis en términos generales en los decretos de necesidad de urgencia, pero la comisión bicameral, que es la encargada de controlar el, el funcionamiento y si se han cumplido los recaudos sustanciales y formales, y ya vamos a ver qué es eso, es precisamente la Comisión Bicameral Permanente. Nosotros acá vamos a tratar de ver un panorama de la Comisión Bicameral Permanente, su competencia y lo que se conocen como decretos encubiertos, la integración, autoridades, duración en el cargo y la proporcionalidad, que es lo que se está discutiendo hoy, sobre todo lo discute un bloque en minoría que está pretendiendo tener más integrantes en la comisión. Vamos a ver también el funcionamiento de la comisión, los dictámenes, las caducidades, si bien está en el PowerPoint no la vamos a tocar, el tratamiento de las cámaras y
¿qué pasa cuando se declara la validez o invalidez de los decretos? Ahora, para hablar de este tema, no podemos ser menos que ir a Alberti y tratar de pensar cuál fue el diseño institucional que él estableció. Y acá un poco todos estos datos que yo venía dando, antes de meternos en Alberti, me parece que tienen que ver con una relación que nosotros tenemos, un concepto de división de poderes, en la Argentina actual, sobre todo, muy arraigado o entrelazado con una profunda raíz emotiva. Es decir, así como hablamos de federalismo y dentro del federalismo metemos un montón de conceptos que no esperaríamos que entren dentro de un federalismo, lo mismo nos pasa hoy con la división de poderes. Entonces, cuando argumentamos sobre la división de poderes, a veces perdemos de vista el origen histórico, la realidad que tenemos y cómo podemos salir de ellos. Los decretos de necesidad de urgencia son un instrumento que está encorsetado dentro de este sistema. Eh, y volviendo un poco a la idea o al génesis de la Constitución histórica de 1853-60, que tomó como modelo el modelo Alberdi, Alberdi planteaba en sus ya célebres bases dar el poder al Ejecutivo, todo el poder posible, pero dárselo siempre por medio de la Constitución. Entonces, él había hecho un análisis de la Constitución norteamericana y había hecho un ajuste en función de nuestra propia historia, de cómo se había conformado el federalismo, el rol que tenían los caudillos y sobre todo teniendo en cuenta el modelo chileno, dándole entonces un poder determinante, tanto por un lado al Congreso Federal, y por eso nosotros tenemos en el Congreso Federal la facultad de dictar los códigos de fondo, como el Código Civil o el Código Penal, cosa que no pasan en el sistema norteamericano, para darle una unidad y hacer un solo país para una sola nación, como diría la Corte después, pero también darle el poder al Ejecutivo y el suficiente poder como para que pueda restablecer algunas cuestiones que tienen que ver con el orden y la seguridad. Sin embargo, nosotros no podemos apartarnos de que eso siempre se mantuvo dentro de la lógica de separación de poderes, control recíproco y la interdependencia por coordinación. Esta palabrita de coordinación es muy importante. Yo la saco de una definición que da Bianchi, porque nosotros vamos a ver que el proceso de decreto de necesidad de urgencia y en general de división de poderes, sobre todo en los últimos veintipico de años, ya desde el 2000 para acá, está llevado al extremo por una lógica de confrontación política. Si nosotros fuéramos a ver cuál era la idea del constituyente y pensáramos o analizáramos las las primeras opiniones que vertía García Lema, que fue miembro informante, veríamos que él pensaba como un micro congreso y lo fundamentaba como un lugar en donde tenían que estar los presidentes del bloque. De hecho, en el génesis del funcionamiento de esta comisión estaban los presidentes del bloque o las personas más fuertes cuando se dio la primera integración allá por 2006. Estaban los presidentes de bloques de Cámara de Diputados y de Senadores, de la mayoría y de la minoría más importante. Es decir, que estaba pensado como un instrumento para generar negociaciones políticas. Esto en la práctica no pasó. Pero esta lógica que nosotros estamos viendo de controles recíprocos y coordinación tenía en el génesis un problema de origen que era que había que tener ese presidente fuerte y eso generó que nosotros tengamos en nuestra constitución un instrumento extraño. Ese instrumento extraño, voy a salir un ratito, ese instrumento extraño lo veíamos ahí, estaba dado por la Constitución de Cádiz, que la Constitución de Cádiz no es como la Constitución norteamericana, es una constitución monárquica que se había reservado determinadas facultades para el Ejecutivo, preservando las prerrogativas regias, ¿no? Esto eh, empezó a generar eh, una diferencia con el sistema norteamericano. Y ahora si lo vemos,
voy a volver y van a verlo un poquito mejor, si es que en este PowerPoint lo puse, porque lo he cambiado tantas veces este PowerPoint. Bueno, no está, pero ahora cuando hable del filo se los voy a contar. Entonces pasamos de un presidencialismo fuerte a lo que Carlos Nino y distintos autores han denominado el hiperpresidencialismo, un presidencialismo tan fuerte y la crisis del parlamentarismo, del Congreso y su representación en el sistema constitucional argentino generó el ensanchamiento de atribuciones del Poder Ejecutivo. Hace poquito me tocó analizar eh, la designación por decreto de necesidad de urgencia, la modificación y la posterior designación del Procurador del Tesoro por medio de un decreto de necesidad de urgencia, y había una discusión de fondo ahí sobre si las atribuciones para los requisitos de edad del procurador del Tesoro lo tenía que establecer la administración por medio de competencias propias, 99 inciso 1, ahora lo vamos a ver, o podía ser por medio de una ley. ¿Qué pasaba? La regulación estaba establecida por un decreto ley oportunamente. Entonces, vamos a ver en nuestro universo jurídico un montón de normas que vienen de los gobiernos militares y que impactan y que han tenido absorción de competencias que naturalmente nosotros la hubiéramos encontrado acá en la administración. Es decir, que con la historia constitucional argentina nosotros y los distintos golpes de Estado vamos a ver que hay esas alteraciones, hay competencias mezcladas. Si uno hiciera un análisis de paralelismo de competencias con cualquier norma, que es lo primero que tendríamos que hacer para saber, y ya cuando veamos qué concepto tenemos de qué decretos ingresan acá, los de naturaleza legislativa, se los anticipo, pero para ver la naturaleza legislativa tenemos que ir al 75 y ver si está dentro de considerando el 75, de los incisos del 75, perdón. Pero para hacer eso también tenemos que hacer un análisis de competencia y ir viendo para atrás. Este ensanchamiento de atribuciones del Poder Ejecutivo se convalidó en la propia jurisprudencia de la Corte. En materia de decretos delegados, que son aquellos decretos que requieren previamente una ley del Congreso que transfiera competencias para que el Poder Ejecutivo sancione los decretos delegados, empezó a sacar una serie de fallos. Primero Delfino, después muy bien práctico, hasta llegar a Coche, en donde se terminó confundiendo la competencia y se generó una amplitud muy grande de delegación. Pero en Delfino lo que la Corte básicamente dijo es que se podía transferir la competencia para velar por menores de las leyes, pero no transferir la competencia de la ley. Y esto, en el fondo, se mezcló con ese decreto reglamentario que nosotros vimos, de Cádiz. ¿Y cuál es el problema con esto? Es como un primo hermano con mayor intensidad el decreto delegado. Si uno viene para acá y empieza a ver la doctrina, va a ver que la doctrina oscila entre materias que son propias de leyes y que dicen no deberían estar, y decretos reglamentarios que establecen cuestiones secundarias o de ejecución de la ley. Para mí, el que termina definiendo esta cuestión muy bien después de la reforma del 94, el primero que yo vi que hizo ese análisis en esa consideración, es posible que haya otro autor, es Alfonso Santiago y Truri Cornejo en el Tratado de la Delegación Legislativa, que habla de una transferencia de competencia. Alguna vez, imprudentemente, le pregunté a algún constitucionalista de fuste, cosa que estoy muy lejos de serlo, ojalá algún día pueda llegar, ¿y por qué no hay, como en el derecho civil, un mandato del Congreso a, al Ejecutivo? Y lo cierto es que no puede haber un mandato porque la representación la ejerce el Congreso y es intransferible. Y la representación viene de la soberanía del pueblo. Pero todo esto, más los fallos de decreto de necesidad de urgencia y de promulgación parcial de leyes, fueron creando
una práctica que, a la luz de lo que diría el miembro informante en la reforma del 94, en sus explicaciones, en un libro que salió en Rubinstein con Sony 2 años después, se fue creando eh, un régimen paralelo al sistema constitucional, paraconstitucional, es decir, fuera del margen de lo que establecía la Constitución. Entonces, el constituyente, en el 94, va a tratar de atenuar este presidencialismo que se había desbordado, va a tratar de darle un fortalecimiento al Congreso y equilibrar o generar un nuevo equilibrio de poder. Esto aparece comentado en la Corte en Consumidores Argentinos y también en Colegio Público de Abogados. Ahí vemos que la finalidad es atenuar ese presidencialismo y darle un rol de control al Congreso. ¿Por qué? ¿Y de dónde lo vemos? Porque si nosotros estaríamos en una situación completamente distinta si esto no pasara. Estaríamos ante situaciones como los proyectos de ley urgente, en donde el Ejecutivo dicta una ley y si el Congreso no se opone, sigue vigente. En la práctica, pareciera ser que hay una tendencia a eso, pero bueno, no es lo que ha querido el constituyente. Este equilibrio, este reequilibrio que planteaba la, la Convención Constituyente no llegó a generar los consensos necesarios para establecer la sanción en caso de que los decretos de necesidad de urgencia no fueran aprobadas por el Congreso. Entonces, esta finalidad que tenía, estos ejes temáticos que tenía, como fortalecer también el federalismo, en la práctica, por la imposibilidad de llegar a acuerdos para establecer un plazo fatal en caso de que no sea ratificado por el Congreso, terminó con lo que nos está pasando hoy, que tenemos 880 decretos de necesidad de urgencia, a un promedio de 30 por año, de los cuales ninguno ha sido rechazado por el Congreso. Porque para que la ley que reglamenta el trámite de los decretos de necesidad de urgencia exige necesariamente que sea rechazado por las dos cámaras. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Alguna consulta? A diferencia, la veo ahí a Lucía, que la seguí en varias clases anteriores. No sé cómo estamos, pero en estas no estoy tan simpático como en la siguiente, como en las anteriores. Estoy tratando de condensar una historia que lleva muchísimos años en la Argentina. Por eso, cada tanto, si quieren hacer alguna acotación, alguna corrección, alguna posición distinta, también la veo a María Laura Caris, con la que me facilitó las reformas que hay, dando vueltas, de las cuales no las pude profundizar porque me aboqué a la doctrina de nuevo. O sea, pues yo tengo una debilidad por la doctrina, porque me parece que de ahí puede llegar a venir solucionar todo lo que al final vamos a poder charlar juntos. Ahora, ¿qué pasó? Es eso que yo le decía de la reforma del 94, generó el primer error de diseño, para mi gusto. Pero este problema que tenemos no es de ahora. Yo les quiero mostrar algunas cuestiones que en una jornada de hace tiempo, de mediados del año pasado, me resultó llamativo. Si uno lee Ponseti, perdón, porque siempre le cae Porceli, el fallo de 1989 de la Corte, que tiene que ver con la convalidación del Plan Austral. La Corte ahí habla de los decretos de necesidad de urgencia, lo toma como, como factibles, lo empieza a convalidar, pero lo termina de convalidar en Peralta, pero en ese caso había una ratificación del Congreso por medio de una ley de presupuesto del régimen del Plan Austral. Pero si uno va al procurador Juan Gauna, va a ver que se citan distintos casos, Andrada, Varela, pero un montón de casos, y te remite precisamente
a la Corte Suprema en el año 1872, que plantea el primer caso de una norma encausada por medio de un decreto que habla de conceder la amnistía, que es una atribución exclusiva del Congreso. 67, inciso 17. Fíjense, lo primero que tenemos que hacer es ver el catálogo. No les dije nada porque presupuse que todos entienden lo que estoy diciendo, pero para los que por ahí no son abogados, en esta lógica de la división de poderes, hay competencias propias de cada uno de los órganos. El poder, si bien es uno, nosotros entendemos que técnicamente hablamos de división de poderes, pero es división de funciones. Pero dentro de las atribuciones, ¿a quién le da el poder la Constitución o el constituyente por medio de la Constitución? Es al Congreso. Entonces, al Congreso en ese largo artículo 75 enumera todas las atribuciones que tiene. Y dentro de ellas, la 67, inciso 17, era la declarada la amnistía. Era atribución concreta del Congreso. El 67 es el viejo el actual 75 nuestro, con algunas reformas. Puede, sin embargo, dice, el Poder Ejecutivo, por un medio eficaz, conseguir la pacificación de una provincia y ofrecer la amnistía con calidad de la aprobación del Congreso. Ahí empieza la cuestión. Como si nosotros miráramos todas las leyes delegadas y viéramos el informe que se hizo en el 2010, del cual participaron muchos autores de peso, como Alfonso Santiago, Lynch, eh, y ahora se me fue. Hay otro autor también que, Paisao, analizaron, además del Congreso y de las posiciones políticas, se analizó todas las delegaciones preexistentes a la Reforma 94. Otro fallo también del año 1881 es Varela Mariano, que estaba citado como en el voto del procurador eh, Gauna en el fallo del 89. ¿Qué hace Gauna? Va a recolectar esos datos y los trae y los toma como fundamentos para empezar a elaborar que se puede, siempre y cuando haya una ratificación posterior del Congreso. La Corte ya en el caso Peralta cambia su criterio y termina estableciendo, el caso Peralta es una especificación de unos depósitos y conversión en bonex. Eh, Hay una discusión sobre el derecho de propiedad ahí, y la Corte dice que hay una gran emergencia, una necesidad muy grande, pero cuando establece si es necesario el control o no del Congreso, plantea que no es necesario el control del Congreso, no es necesaria la ratificación del Congreso. Y en este caso puntual, en Peralta, la Corte dice, no hay oposición del Congreso, y al no haber oposición, el decreto es válido. Con lo cual, lo que está haciendo la Corte ahí es permitir una absorción de competencia por parte del Ejecutivo. Por eso entra la reforma del 94 que recién vimos y empieza a regular los decretos de urgencia y dice, bueno, es necesario hacer esto. Lo que le quedó al constituyente que no pudo hacer y que es el primer error de diseño es poner un plazo. ¿Qué pasa si el Congreso durante un tiempo? Por eso hoy, si ustedes escuchan, van a escuchar a Rosati hablar de plazo razonable. Entonces, todos los decretos deberían en algún momento tener un plazo razonable. No hay una transferencia, en este caso, ni siquiera como la ley, como las delegadas, que hay una transferencia de competencia, acá hay una competencia propia que le da la Constitución y es discutible, veo alguna carita que pone cara, pero es discutible, pero es lo que dijo la Corte. Yo creo que no es propia, yo creo que funciona como una apropiación
y jugando, si nosotros decíamos que en el otro es un mandato, cosa que no lo es, pero lo digo para que nos representemos, en en este caso estamos más como un gestor de negocios, el Ejecutivo, si lo lleváramos al derecho privado. El segundo error de diseño viene en la ley 26.122, porque el 99, inciso 3, que reglamenta los decretos de necesidad de urgencia y que dice que, y lo voy a leer textual para no cambiarlo porque vengo con mucha dinámica, eh, la Corte dice en el inciso tercero del 99, que es el artículo que le da competencia al Ejecutivo, es decir, habla de las atribuciones del presidente y dice, participa en la formación de sanción de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar, y en ese puntito dice, el Poder Ejecutivo no podrá bajo ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir el trámite ordinario previsto para la Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen determinadas materias, penales, electoral, partidos políticos y tributarios, puede sancionar. Pero dice, va a haber una ley especial con una mayoría grabada que va a tener que sancionarse para reglamentar la segunda parte de que es el control que venimos hablando. Esa ley recién se sancionó 12 años después, en el 2006. La creación de la comisión es muy interesante porque la creación de la comisión, lo destaca Cristina Fernández de Kirchner en las versiones taquigráficas, es por parte de la Convención Constituyente. Lo que hace el Congreso es empezar a regular el alcance del control. Y esto es muy importante porque define un montón de cuestiones. ¿Cuál es el tipo de control que tenemos? Bueno, acá yo sigo un libro que recomiendo, que que es el control del Congreso sobre la actividad normativa del Poder Ejecutivo, que tiene relativamente nuevo, del 2018, trabajaron mucho el tema y con visión práctica. Y lo primero que plantea es que estamos en un control de constitucionalidad a cargo de la Comisión Bicameral que a partir de la ley 26.122 se va a llamar Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, Ley 26.122. Si ustedes entran a la página del Congreso la van a encontrar así. Van a buscar comisiones bicamerales permanentes y entrarán. Ahí está colgado todo lo que pasó desde el principio para acá. La información está, hay que buscarla de a poco, pero se encuentra. Va a tener un control de constitucionalidad, lo cual es discutible para algunos, pero en términos generales lo que hace es un chequeo, vamos a ver de qué, de si se cumplen los requisitos formales o sustanciales. Este control de constitucionalidad es legislativo externo sobre las normas que dicta el Poder Ejecutivo, tiene un control permanente, abstracto y posterior, es imperativo, no puede renunciar al control. Porque hay un mandato constitucional, el 99, inciso 3, exige que despache dentro de los 10 días, y vamos a ver que eso es un conflicto hoy, y que eso sea elevado inmediata y expresamente a las cámaras. Y acá está el error de diseño que digo. Lo que funciona en los antecedentes españoles, italianos, que son los de donde viene esto, es que tienen plazo. Entonces, la carencia del plazo para la vigencia de este decreto, es decir, si pasa determinada cantidad de tiempo, 30 días, 60, 90, dependiendo el régimen que se agarre, y no se aprobó, el decreto cae de pleno derecho, caduca, ya no tiene más vigencia. Incluso puede volver al estado anterior, en algunos casos. Y el control no necesariamente
obligatoriamente letrado, a diferencia del control de constitucionalidad que hace el Poder Judicial, que es claramente letrado. ¿Qué hace el control? Hace la legitimidad, hace un análisis de la legitimidad de origen de los decretos emitidos. Y acá entra otra cuestión que para mí es muy importante, que es el control de oportunidad, mérito y conveniencia. Hoy se discute, hoy la discusión que hay en torno al 70, yo no me voy a meter en detalles del 70, si está bien, está mal, si hay necesidad de urgencia. Eso está a revisar por el Congreso, podremos charlarlo, pero eso va a ser una definición del Congreso o eventualmente de la justicia. Bueno, este libro que yo les acabo de citar plantea que en realidad la oportunidad de mérito de conveniencia está cerrada y que el control político del Congreso no se realiza, pero lo cierto es que uno va a ver las versiones taquigráficas y en la práctica siempre lo realizan, porque no hay forma de encorsetarle o ponerle un bozal al político para que no diga eso. Yo pensé que estaba medio en soledad, pero vi que en una nota que tiene ese libro, que Badeni tiene la misma posición. Es decir, es como pedirle al político que no haga política y pedirle a la corte que no haga derecho. Es una, es una materia mixta esta. Sin embargo, lo que sí plantea con profundidad que en materia del control de los decretos delegados, la oportunidad y mérito de conveniencia es más fuerte en el control, porque tiene que hacer un testeo, el, la comisión, en donde va a analizar si los fines que establece la ley delegante son conforme a las bases. Entonces, tiene que hacer un análisis. Lo que hace el decreto de necesidad de urgencia es un control esencialmente de origen, que ya lo vamos a ver, en donde verifica los requisitos formales y sustanciales para decretar que la validez o la invalidez del decreto. Toda esta estructura normativa está en base a tres artículos. El artículo 99, inciso 3, que le acabo de hablar, que es el que establece el régimen de los decretos de necesidad de urgencia con el artículo 100, inciso 12 y 13, y el 76 y el 80. El 76 que habla de los decretos delegados y el otro de la promulgación parcial de leyes. En general, los tres artículos tienen una redacción negativa, diciendo que tenemos un principio, en principio de prohibición, de estrictez, un poco margen para utilizarlo. Pero bueno, en la práctica eso no ha sido así. Y lo Luis, perdón. otro, Piden si sí, podés repetir el nombre del libro ya en varias oportunidades, por favor. sí. El libro es El control del Congreso sobre la actividad normativa del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, perdón, de, de Alfonso Santiago Beramendi Castro Videla. Hay otros libros, me detengo, otros libros buenos para ver. El de el correntino Mario Midón, que hizo dos versiones de un libro de decreto de necesidad de urgencia. Otro libro muy bueno para ver es un libro de Pérez Walder. Y después hay notas sueltas por todos lados, buenas. Hace poco salió el Tratado de Derecho Constitucional de Pablo Manili también, que yo lo he leído y es interesante. De hecho, Pablo Manili y Vidal Campos tienen una nota fantástica de Cretocracia Argentina, que tiene un nombre más largo, en donde hace un análisis de la naturaleza de cada una de las normas, de cada uno de los decretos que dicta el Ejecutivo, perdón. Pero este puntualmente es el control del Congreso sobre la actividad normativa del Poder Ejecutivo. Y creo que Antonio Hernández sacó un libro sobre decretos de urgencia ahora en la pandemia, o estoy perdido, pero creo que sacó algo. Vamos a ver también qué pasa con la declaración de validez. Eso yo no me voy a anticipar porque nos vamos a ir metiendo más adelante. Bueno, entonces, hasta acá la comisión, o por lo menos los términos generales donde estamos parados. Ahora, la Comisión Bicameral Permanente, no le voy a decir el nombre completo porque me voy a quedar con el constitucional, es más fácil.
tiene un objeto y competencia, no es que puede decir o analizar cualquier cuestión. Sin embargo, vamos a encontrar que hay decretos que son encubiertos. Esto que ven acá, que no lo subí, es un diagrama que armamos. Yo no sé si va acá o va en otro lado del PowerPoint, pero se los voy a explicar acá para que entiendan un poquito y de última volver si hay alguna duda sobre el tema. Antes de meterme en el presidente dicta el decreto de necesidad de urgencia, lo firma en acuerdo general de ministros, vamos a hacer solo el caso del decreto de necesidad de urgencia, lo refrenda el jefe de gabinete, vamos cumpliendo lo que son los requisitos formales, lo envía dentro de los 10 días, ¿a dónde? A la Cámara. Como la Cámara, como nosotros tenemos un Congreso formado por dos cámaras, a diferencia del sistema español, nosotros tenemos un sistema simétrico. En cambio, el sistema español, que controla los decretos leyes, que son los primos hermanos de estos decretos de necesidad de urgencia, eh, eh, solo tiene un control de la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos un control de las dos cámaras. Entonces, vamos a tener una presidencia, ya lo vamos a ver, rotativa entre ambas cámaras, alternativa, perdón, entre ambas cámaras, y va a ingresar por la Cámara que le toca presidir la Comisión Bicameral Permanente. Se va a formar un expediente, esto es muy importante, porque si una cuestión que hoy no está funcionando y es para modificar, es que si bien podemos buscar leyes en ambas cámaras, no podemos buscar decretos. Pero en diputado, con más claridad que en Senado, no sé, acá debe haber alguno de Senado que si se le ocurre alguna forma, la puede decir acá. Pero en diputados uno va siguiendo los mensajes que manda el Ejecutivo, va viendo los ingresos que se van produciendo del jefe de gabinete y ahí ve el número de expediente del decreto que ingresa. Ese número, que es madre, le va a servir para seguir todo el trámite. Ese mismo día, la Cámara que recibe por mesa de entrada, octavo piso en Senado, primer piso del Palacio en Cámara de Diputados, la envía a la Comisión Bicameral Permanente, que tiene 24 horas para comunicar a los integrantes de la existencia del decreto, porque dentro de los 10 días debería dictaminar. Y ahí se produce lo que vemos ahí, que es la reunión, y se emiten los dictámenes y se consigue primero el quórum y después la cantidad de firmas requeridas, que es la mayoría absoluta, es decir, 9 miembros. Y una vez que tenemos el dictamen, que ya llegar a eso parece fácil, pero no lo es, ese dictamen se parte en dos. O sea que nosotros le pedimos a nuestros legisladores que firmen dos veces. Y se forman dos expedientes. Entonces, que yo creo que le había dicho, tenemos un sistema simétrico, pero además autónomo. Cada cámara es autónoma. Entonces, cada cámara va a resolver. Yo lo veo en este libro de Alfonso Santiago, Enrique y Santiago Castro Videla, y dice, bueno, este procedimiento de que salga por medio de resolución, porque sale por medio de resolución, la aprobación, la validez o invalidez, no por medio de una ley, ahora lo vamos a ver, es buenísimo porque en realidad permite que se hagan las dos en simultáneo. Nunca se hicieron las dos en simultáneo, o si se hicieron fue ya hace mucho tiempo y ahora solo se ratifica por una de las dos cámaras. Pero lo que debería pasar en la lógica de si queremos cerrar un sistema que realmente tenga simetría, es que el proceso en el Senado vaya por su lado y el proceso en diputados vaya por su lado. Puede ser simultáneo a distintas velocidades. Pero lo que a mí me interesa es que ustedes van a ver acá un expediente al inicio, jefe de gabinete de ministros si entra en la Cámara de Diputados, PE si entra en la Cámara de Senadores. Y en la mesa de entrada del Senado, una vez que entra el dictamen, se acompaña el decreto, con el que se vendría a ser el antecedente, y se va a buscar por el número, designándolo como S, que tiene que ver con
con los números de expedientes que tiene el Senado. Y lo mismo en la Cámara de Diputados con D. Entonces, esto va a servir para identificar un poco el procedimiento. Después, bueno, va a haber sesiones, habrá que ver el acta de votación y abajo del acta de votación, al final, está el proyecto de resolución. Este proyecto de resolución termina o concluye cuando va al boletín oficial, que se publica. Entonces, no solo controlamos acá, en el inicio, en el boletín oficial, eh, la publicación del decreto de ley de urgencia, y que está vigente por imperio del artículo 17 a partir de la publicación, como el resto de las leyes con alcance general, en sentido general, no en sentido, perdón, en sentido material, y si es rechazado o aprobado, lo vamos a conocer por el boletín oficial cuando publica la resolución de la Cámara. Un segundo, paro acá antes de meterme en el procedimiento. ¿Cómo estamos? ¿Alguna duda hasta acá? Yo paro un segundo y quiero alguna pregunta porque ya me cansé, yo necesito cortar un ratito. ¿Alguna duda de esto? ¿Algo que no quedó claro? Todavía ni le conté que es el decreto de necesidad de urgencia, pero doy presupuesto que ya todos algo saben de eso. Son como los alumnos que yo tengo unos alumnos que son economistas, estudian economía en primer año y los agarro el viernes a la mañana, ya cuando se están queriendo ir, tengo 4 horas con ellos y le doy derecho. El suplicio de esos chicos, pobrecitos. Se quedan callados así como ustedes. Yo no sé si es que les resultó aburrido. Claro, resultó por lo menos. ¿En qué cámara ingresa el decreto? Yo tampoco estoy. Ya perdí la número. Ahora está ingresando por Senado. Cuando ingresan por Senado, es muy las cámaras son muy graciosas. Porque yo en la reunión anterior ya hablaba sobre la ansiedad de los legisladores. Bueno, yo voy a hablar de las mañas burocráticas que tenemos nosotros, los funcionarios de la Cámara. Cada mesa de entrada tiene su vuelta. Y adentro del procedimiento también, con lo cual es muy difícil. Por ejemplo, a mí me resulta mucho más fácil seguir en diputado que en Senado. No sé, María Laura, tengo acá dos secretarias, Verónica y María Laura. ¿Cómo seguirían ustedes un expediente? A ver, y está Alex Beta por ahí, que es de la cual yo aprendí muchas cosas. ¿Cómo seguiría un expediente si no pueden buscarlo por número? No tiene el número de expediente porque no lo presentaron, tiene el número de decreto nomás. ¿Cómo lo buscarían ustedes? Acá, en Senado. En diputados ya les dije, vamos a ver los ingresos, las remisiones, los mensajes, que tampoco tenemos el número de mensajes. ¿Se les ocurre cómo buscar? Yo el otro día lo encontré en la página, pero así como lo encontré, lo perdí de nuevo. No, por fecha, muy bien. Yo les voy a dar un dato. A mí me tocó entrar en el año 2006. Un amigo me dijo, mira, hay una comisión sencilla, tranquila, que casi no se reúne en enero. En ese momento se reunía todos los enero. Todavía me acuerdo, no solo este, sino el del 2010, cuando la crisis del Banco Central, que también se reunió. En ese momento a Capitaní se le ocurrió tratar en un año y medio 500 decretos. 500 decretos, todos los previos al 2006. Fue realmente una odisea. Y ahí realmente aprendí cómo es el procedimiento. Pero yo lo que veo, la forma de buscar un decreto es poner el número de decreto, el DNU, pueden hacerlo así. Y esto es importante para los que les interesa buscar un decreto y saber si la comisión dictaminó y si las cámaras lo ratificaron, porque no están esos datos en los informes de la comisión. Ustedes o van a la comisión y ven si tiene dictamen, pero si no tiene dictamen, pueden buscarlo en las cámaras poniendo el número en búsqueda por palabra. Claro, búsqueda por palabras, búsqueda avanzada. Entonces ponen el número de decreto y ponen la barra
y ponen 2022 o 22, y ahí van jugando hasta que en algún momento calzan con el decreto. Ahí aparece todo. Si el Congreso está enojado con ese decreto, aparecen 200 pedido informe, nulidades. Bueno, tienen que ir a buscar la competencia, lo que tiene que ver con la comisión de DNU. Yo me estoy perdiendo todas las cosas que son muy interesantes. Expreso inmediato tratamiento. Ya vamos a llegar al expreso inmediato tratamiento. Eso es al final. Bueno, entonces, dado que no hay palabras, no hay preguntas, no hay opiniones, yo sigo. Ya descansé un ratito. Pará, tengo una pregunta acá. Teniendo en cuenta el génesis y la significación de los DNU como herramienta normativa establecida constitucionalmente y tomando como referencia informe número de decreto dictado durante la gestión ejecutiva desde el 94 a la fecha, de acuerdo a tu visión técnica, ¿cuál sería la forma que debería redefinir el concepto, reformular la generación de los DNU, conservando la naturaleza excepcional del uso, como los criterios de determinación de urgencia justificados para su dictado? Pero al final estás queriendo que yo te cuente el final ahora. Yo te voy a decir una sola cosa, segundo. El decreto de necesidad de urgencia es extraño a nuestro mundo jurídico. El decreto de necesidad de urgencia es el decreto de ley español e italiano. No debería existir en un presidencialismo, porque la diferencia que nosotros tenemos con el parlamentarismo es que el Ejecutivo en el parlamentarismo forma parte del Congreso, entonces no hay una traslación, no hay una apropiación de representación. Él es parte, y si no funciona con un voto de censura, desaparece. Nuestro presidente no puede desaparecer con voto de censura. Con una crisis política y el presidencialismo, la crisis política es muy significativa y genera mucho caos. Con lo cual, nosotros deberíamos haber ido naturalmente a una delegación de facultades, a un sistema de delegación de facultades, no a un decreto de urgencia. Habiendo hecho esa aclaración, yo lo que haría, hay dos criterios. Uno, que haya, y eso está en Berrochi, y en Consumidor Argentino y en la propia jurisprudencia de la Corte. Yo sí, yo creo que hay un diseño, hay un problema de diseño, pero ese diseño no hay forma de saltarlo porque está en la Constitución. No debería estar en la Constitución. Lo único que podría servir para solucionar eso no es la necesidad de urgencia que alguna asesora hace poquito me planteó, que era un concepto tan abstracto y tan volátil que no lo podíamos encorsetar. No fueron las palabras que usó, pero básicamente dijo eso. Yo ahora, teniendo en cuenta eso que me preguntaste, te voy a leer el proyecto de Negre Alonso, que me parece interesante en ese sentido, pero te voy a contar lo que dice la Corte. La Corte dice, si hay una catástrofe bélica, una, un evento tan grande que haga imposible que los legisladores vengan al Congreso, la pandemia, para mí la pandemia es el caso típico, eso habilita el dictado de un decreto de necesidad de urgencia, permite, pero también cuando los plazos sean incompatibles con la solución que tenga que resolver el Congreso. Y acá vamos al 70. No voy a defender el 70. En el pensamiento de cierto sector de la sociedad, hay una emergencia de administración, de burocratización, y que la única forma de salir de eso es hacer una reforma de tamaña naturaleza. Si vamos a ver lo que dice este libro y lo que dicen los autores, ¿podría haber el Congreso haber limitado eso? Sí, claro. La ley 26.122 permitía que diga que no haya multidecretos y que no haya decretos plurales que tengan de materia o sustancia legislativa, pero además temas propios del Ejecutivo, como por ejemplo autónomos. No lo dijo. Como tampoco dijo que que se autoconvoque el Congreso cuando se dicta el decreto de necesidad de urgencia, que es lo que debería haber incluido y no lo hizo, y eso genera una tensión permanente. Y yo acá, buscando la Constitución, que obviamente la perdí, les voy a mostrar algo.
Miren lo que dice la Constitución, porque a veces la falta de reglamentación o las discusiones políticas pasan por un eje y se olvidan lo periférico. Yo la veo a las secretarias y ahí me doy cuenta de cuántas veces nosotros vemos algún detalle más que se le cae y los legisladores se metieron en tres ejes de discusión y esto que parece periférico desaparece. Pero miren lo que dice el 99, inciso 20. Decreta la intervención federal de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires en caso de receso del Congreso y debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento. Expresamente lo dice la Constitución. Entonces, el error de diseño es que nosotros metimos un decreto de necesidad de urgencia, un decreto ley, pongámosle el nombre. Lo que pasa es que eso era el decreto ley en la Argentina es dictadura. Entonces, ese fue el problema del DNU. Es demasiado grande, no debería estar en el sistema jurídico. Pero bueno, lo que nosotros podemos hacer, y adelanto lo que voy a decir al final por la duda que no lleguemos, es tratar de generar un diseño que nos lleve a la delegación de facultades. Porque la delegación de facultades nos permite encorsetar lo que la transferencia de competencias. Y el Congreso, a medida que va sancionando leyes de delegación, va a ir generando en distintos gobiernos una praxis. Y esa praxis, no sé, y yo la gente que trabaja en el Congreso me va a entender, cuántas veces uno escuchó, no, esto lo resuelve el Ejecutivo, no lo reglamentemos nosotros, lo reglamenta el Ejecutivo. ¿Escucharon o no eso? Mil veces. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros de acá a 15, 20 años, si tuviéramos una sana práctica de delegación de facultades, el DNU sería un triste recuerdo, como lo es hoy la intervención federal y el estado de sitio. Entonces, es una cuestión más sociológica que jurídica. Nosotros podemos ponerle el corset que le ponen algunos proyectos que empiezan a describir cuestiones, pero la verdad es que la jurisprudencia de la Corte lo habilita porque arma, cuando dicen Berrochi lo que le estoy contando, termina habilitando cualquier cosa. De hecho, a veces, si uno va a mirar el fallo a Sebal de la Corte no define ahí. Dice, sí, bueno, estoy de acuerdo, y manda a 200 dictámenes del procurador y no termina entendiendo si había necesidad de urgencia o no. La Corte es la que ahí teclea a veces. Y me permito decir eso porque no litigo, porque si no me las vería mal con la Corte. El sistema, volvemos al punto de inicio del maestro Bianchi. Coordinación de poderes. Coordinación de poderes. Mientras nosotros sigamos teniendo la lógica amigo-enemigo, el sistema no va a funcionar. ¿Qué decía? Y aparte son personas que las tenemos vivas y les podemos consultar, pero nos olvidamos porque la política va acumulando gente, ¿no? Y la va corriendo de costado. García Lema lo que plantea es algo razonable. Es un microcongreso. Yo no sé cómo funciona en España, pero deberíamos verlo. Vuelvo al objeto de la comisión y otras cosas menos divertidas. Estoy de acuerdo, dice un usuario de Zoom, pero no sé quién. Bueno, sigo con la metodología que me propuse al principio, que era aturdirlos con todas las normas de la comisión, de la ley 26.122. Bueno, tenemos 5 tipos de decretos, solo 3 son competencia y hoy estamos hablando de delegado y decreto de necesidad de urgencia. Ya les dije que eran los decretos de necesidad de urgencia, los decretos autónomos, los invito a que vayan a leer el inciso 1 y los decretos ejecutivos vayan a leer el inciso 2. Pero yo lo que le voy a decir básicamente que los decretos autónomos, ¿se está viendo la... ¿Estoy compartiendo? No, ¿no? No, no estás compartiendo, Luis. Yo estaba así a full, pero me había olvidado de compartir, perdón. Ahora sí. Bueno, los decretos autónomos están dentro de lo que se llama la zona de reserva de administración. Tiene que ver con cuestiones propias de la administración. Vamos al ejemplo que le di de Barra. Barra superaba el límite de edad que establecía una ley, pero la verdad, ¿quién debe reglamentar las cuestiones que son propias de cómo contratar
o qué empleados tener y cuáles son los requisitos. Es una cuestión que en el fondo es propia del Ejecutivo, como nosotros en el Congreso. Imagínense que nos dicte un decreto de necesidad de urgencia para regularnos a nosotros cómo tendríamos que funcionar. Lo mismo con los decretos ejecutivos reglamentarios, son complementarios, secundarios a las leyes. Regulan los aspectos de ejecución de la ley, por eso se llaman ejecutivos. Los delegados están previstos en el 76 y básicamente, y lo voy a leer de la Constitución, tiene una estructura que viene originalmente, creo que era el Congreso de Juristas del Partido Peronista del año 92. Eso está muy bien redactado y explicado en el Tratado de la Delegación Legislativa de Alfonso Santiago. Y también estaba en el Consejo de la Consolidación para la Democracia, para que vean. Lo que pasa es que el Consejo de la Consolidación para la Democracia además proponía un sistema, proponía salir del presidencialismo, cosa que no se pudo hacer, que no se llegó al acuerdo, ir a un semiparlamentarismo. ¿Qué dice el 76? Vuelve con la lógica negativa. No estaba el proyecto que establecía el- vuelve con una frase negativa diciendo se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Si no recuerdo mal, porque no lo leí al tratado hace mucho tiempo, pero creo que esto venía por iniciativa de Carrió, creo, y de algunos bloques. El Congreso, los antecedentes, si vamos a ver el Congreso que yo les decía, tenía como lógica o planteaba esta parte, que se permitiera la delegación, porque acá dice, salvo en materia de determinada administración y emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio dentro de las bases que la delegación del Congreso establezca. Ahora voy de nuevo. Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materia de determinada administración o emergencia pública con un plazo fijado para el ejercicio y dentro de las bases de delegación que el Congreso establezca. Esta segunda parte era lo que decía el Congreso peronista. ¿Y de dónde venía? Venía de la ley de bases de... Bueno, esto nunca se lo pregunté a García Lema y es una pregunta para hacerle, pero uno ve algunos aspectos y yo saqué la conclusión que esto viene de España, porque no habla de estándar, eh, no habla del sistema norteamericano que hacía un sistema de delegación, no, no, pareciera que viene de él. Habla de materia de determinada administración y emergencia pública. Son dos aspectos distintos, no la administración propia del Poder Ejecutivo, la que está en el 99 inciso 1, lo que tiene que ver con la esfera del Ejecutivo, sino con cuestiones que van a ser entendidas de administración. Acá hay discusiones sobre qué va o qué no va. Hay una serie de leyes, que es la 25414 y la 25561, que establecen una serie de parámetros de delegación, que toma Alfonso Santiago en ese tratado y lo establece como parámetros. Va a ver que los dictámenes que se presentan, que presenta Juntos por el Cambio, también están dando vuelta. Un ejemplo, no para mi caso, pero para ciertos administrativistas, la mover la alícuota estaría dentro del concepto de administración. Entonces, mover determinadas cuestiones que tienen que ver con la alícuota aplicable a un impuesto o, por ejemplo, a los derechos de exportación, estaría dentro del parámetro de administración. O que haya una declaración de emergencia pública en la propia ley y esa declaración de emergencia pública permita la delegación de facultades, modificar leyes, establecer otras cuestiones que no tienen necesariamente que ver con la administración. Tiene que tener un plazo fijado para el ejercicio y establecer base de delegación. Y decreto de promulgación parcial de leyes los vamos a pasar por ahora. Los últimos tres son de sustancia legislativa. Es decir, no llegan a ser ley en sentido formal, porque en sí el procedimiento de sanción de leyes que establece la Constitución,
pero son leyes de alcance general y muchas veces con sustancia legislativa. La pregunta es, ¿qué pasa con los decretos que no son decretos de necesidad de urgencia ni delegados y que pueden ser decretos autónomos o decretos reglamentarios que tienen sustancia legislativa, que es lo que va a venir en la filmina que viene? Y bueno, esto hay una discusión si la comisión lo puede tratar o no, y hay una serie de antecedentes, yo los voy a anunciar muy rápidamente. Eh, Pero básicamente me quiero detener acá en los delegados. Nosotros tenemos una serie de requisitos formales y sustanciales, así como los decretos de necesidad de urgencia. Estos conceptos de requisitos sustanciales y formales en general están en línea con lo que dice la doctrina, pero también aparecen en el fallo Berrocchi y son ratificados en otro fallo que se llama Sofrocar. La Corte distingue los que son meramente formales de lo que tienen que ver con la sustancia. En el caso de DNU, la sustancia era el artículo que yo les acababa de, de, ¿cómo se llama? De leer. Es decir, que haya una necesidad urgente que haga imposible, una necesidad súbita e imperiosa que haga imposible la sanción de las leyes. Y, y los formales, que también yo se los dije, que sean dictados por el presidente, con acuerdo general del ministro, remitido dentro de los 10 días y refrendado por el jefe de gabinete. En cambio, los delegados son dictados por el presidente, refrendados por el ministro del rubro que corresponde, o sea, las materias que se están regulando, si tiene que ver con cuestiones económicas, lo firma el ministro de Economía y lo refrenda el jefe de gabinete que lo envía. Eh, Acá vamos a ver alguna cuestión distinta que después me meto. Háganme acordar, los delegados no necesariamente tienen que pasar por el Pleno, pueden ser aprobados por la comisión conforme la propia redacción de la Constitución, porque no establece y dice que tiene que ser sometido al control, 100 inciso 13, sometido al control de la Comisión Bicameral Permanente. No dice que tienen que ser una vez dictaminado, expresa e inmediatamente tratado por ambas cámaras, por las cámaras del Congreso. Es posible que el PEN pueda dictar normas bajo apariencia de decreto autónomo reglamentario, lo que plantea, bueno, un poco el concepto de naturaleza legislativa. La naturaleza legislativa, en principio, que tiene distinción con la reserva de ley, tiene que ver con principalmente con derechos, pero también puede tener que ver con cuestiones de administración que estén dentro de ese plexo de incisos que están en el 75. Bueno, como los decretos, y acá vamos despacito, porque no siempre es así, tienen el principio de ejecutoriedad de los decretos y si son actos administrativos. Acá hay parte de la doctrina, la más administrativista, que entiende que tienen naturaleza administrativa, otros que no, que tienen naturaleza constitucional y que el control es constitucional, por lo cual no se le aplica la ley de procedimiento administrativo, se le aplican las normas constitucionales. Pero dice que básicamente podemos entender que estos decretos, por más que sea un decreto autónomo o reglamentario, pueden no tener, tocar naturaleza legislativa y están vigentes a menos que un juez los declare nulos o que incluso declarándolos nulos, eh, o que el Congreso los analice. Y acá es donde yo me quiero detener. ¿Es posible que el Congreso entre a analizar decretos que han sido calificados como autónomos o reglamentarios? Y bueno, ha pasado en distintos casos. Acá ven un análisis que hace Ferreira Rubio, Delia Goretti, en donde dice que del 89 al 94 el presidente dictó 335 DNU, solo calificó 49% y en el 94 hasta el 98 solo admitió el 42% de los decretos dictados. Lo cual pasa. El decreto 699 del 2010 es el primero que se trató en la comisión. Igual se trató uno anterior que era un decreto autónomo que no aparece acá, en donde la comisión
sobre la habilitación de un puerto, que había una delegación que se interpretó que no era delegación, sino que era una facultad a mí, propia del Ejecutivo, por lo cual no se tenía que tratar. Pero el más emblemático, el primero que se trató es este 699 del 2010, en donde se extendían los plazos de promociones fiscales de la ley 22.021, todo lo que tiene que ver con promoción fiscal de Cuyo y toda esa zona. Entonces, los mendocinos, que estaban indignados con esto, porque les generaba 2 años más en donde muchas empresas podían ir a trabajar a, a otros, podrían instalarse en San Luis y otras provincias, generó que se presentara el diputado Tomás en la comisión que era integrante y pidiera tratar el decreto y que analizara si no tenía que tratarse por el imperio del artículo 18 de la ley, que establece precisamente que cuando el presidente no envía decreto se pueda abocar la comisión. La diputada Conti estableció o planteó que era un decreto reglamentario y el senador Naino, con criterio similar, también planteó que no era competente, que la competencia era para los otros, para este tipo de decretos, y los autónomos y reglamentarios estaban excluidos del tratamiento, y que además había pasado el plazo, que lo pide en el Pleno. Esto se volvió a repetir en el 2017 con una creación de una sociedad de corredores viales, en donde varios legisladores de la oposición plantearon que era un decreto delegado, entre ellos Páez, y que decía que tenía las mismas competencias que Vialidad Nacional. Entonces, ¿qué dijo el senador Lovera? Que lo plantee en el pleno de las cámaras. Se opuso la mayoría de oficialista y no se trató este decreto. En principio, mi opinión es que es posible que el Congreso pueda llegar a interpretarlo, pero hay que hacer una interpretación armónica y sistemática de las normas constitucionales con estos artículos, el 1, el 2, que hablan de la competencia y la posibilidad de votarse. Pero para ver esto, lo primero que hay que analizar es si la competencia le corresponde al Poder Ejecutivo o al Legislativo. Es decir, si aparece en el 75, en alguno de los incisos del 75, como por ejemplo el caso de la habilitación del puerto, podría haber sido. Yo acá tengo el 297 porque es el pago de deuda por medio de un decreto. Que también los pagos de deuda en principio está en el Congreso. Entonces, el primer análisis, el primer chequeo que podemos hacer es en base a quién debería tener la competencia. El segundo, si estamos en un decreto que puede surgir de zona de reserva de administración, es decir, creación de una agencia, un organismo de administración, lo que yo les decía hoy, requisitos para acceder a un cargo dentro de la administración. Si la ley deja algunos aspectos sustanciales, por ejemplo, tiene que ver con aumentar la alícuota de un impuesto. Claramente ahí tenemos una naturaleza de un decreto encubierto, que posiblemente sea más parecido a una delegación conforme al 76. Hay que ver cuál ha sido la clara política legislativa, que es esto relacionado a las bases que tiene que tener un decreto delegado, la técnica legislativa utilizada, la práctica institucional, y como detalle de cordialidad les digo que tienen que ir viendo el paralelismo en las formas, qué fue haciendo el Congreso y si en el inicio, eso se puede ver muy bien en Infolet, porque plantea las leyes que van modificándose. Si el inicio era una ley, es probable que sea de naturaleza legislativa. Integración a autoridades. Bueno, esto básicamente, yo lo que les tengo acá para decir es que la comisión tiene un presidente y un vicepresidente y un secretario, que debería ser rotativo, un presidente cada año por cada cámara. No ha sido así en la práctica, se ha incumplido esta norma de la ley. Eh, la comisión está integrada por 8 diputados y 8 senadores. Hay propuestas de reforma. Alfonso Santiago y el resto de los autores en el libro que le planteaba, y eh, ay, se me fue el nombre.
Felix Long, también planteaban, y algunos de los proyectos de ley que están en danza planteaban ampliar la cantidad de integrantes. Creo que podría ser una buena reforma porque permitiría una mejor dinámica al, al sistema y la búsqueda de acuerdos, si bien por ahí sería un poco más compleja, pero generaría una mejor representación, sobre todo en la Cámara de Diputados, que con 8 está un poco exigua. También se plantea si tiene que ser por sistema DON o no. Yo no sé si está ahí Susana Menéndez, pero lo he charlado mucho. Y la verdad es que establecer un sistema de proporción DON no necesariamente garantiza mayor representación. Por ahí consolida la representación en algunos bloques y disminuye la de otros. Habría que hacer un chequeo para ver en la práctica si beneficia o no. Primero, Alfonso Santiago cita un antecedente que obviamente no lo voy a encontrar, que es el que establecía la necesidad de reforma, que las comisiones no se conformen con las mayorías, sino que respeten proporciones de minorías. Pero no me puedo acordar bien dónde está, porque tiene mucho detalle ese libro, tiene mucho detalle y la verdad que es interesante, pero no lo voy a encontrar. Em, Dejo preparado para cuando volvamos a DNU lo que define Negre Alonso como necesidad de urgencia, que es 5. Ustedes van a ver el fallo Pichetto. El fallo Pichetto se produjo en el 2010. Ahí, cuando ganó la oposición, eh, se dictaron dos decretos de integración en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados las resoluciones pertinentes. Dentro de se hizo una conformación transitoria en la Cámara de Senadores en diciembre, el 23 de diciembre del 2009, en donde se incorporó una senadora que era Rogeta Perovich, y cuando se produjo la sesión preparatoria en marzo, perdón, en febrero, se modificó la composición y se integró a juez y se sacó a la senadora Rogeta Perovich. Eh, el presidente en ese momento de Frente para la Victoria, junto con los integrantes de la comisión, se sintieron agraviados, se presentaron en la justicia contenciosa de la ciudad de Buenos Aires. El fallo de primera instancia le dio la razón, llegó hasta la Cámara de Diputados, frenó el tratamiento de un decreto que tenía dictamen eh, negativo o que declaraba la invalidez. Se frenó el dictamen porque se había cuestionado la integración de la comisión. Eso después fue apelado, fue a Cámara y la Cámara terminó diciendo, confirmando el fallo de primera instancia, eh, generó que se produjera diciendo que el argumento es que había derechos adquiridos a favor de Roque Alferovich, que representaba los intereses de quienes la votaron, con lo cual no podía ser removida por un decreto posterior. ¿Cómo terminó la historia? No se llegaba al número, había 8 y 8, había un bloqueo y ese bloqueo se terminó resolviendo con dos secretarías ad hoc. Por un lado Diana Conti y por otro lado Luis Negro. Así se produjeron una serie de dictámenes, pero había problemas para llegar a las mayorías. Y esto nos mete a cuándo existe quórum, cuándo hay un dictamen mayoría, cuándo hay un dictamen minoría. El quórum se produce con la mayoría absoluta de los miembros, es decir, con 9. Pueden empezar a considerar los asuntos con un tercio, con 6, pero no pueden despachar, no pueden dictaminar. Se necesita después el quórum para dictaminar y el dictamen tiene que conseguir 9 firmas. La discusión es si las 9 firmas se conforman con un solo dictamen o se conforman con dos dictámenes. Es decir, un dictamen de mayoría con 5 y otro de 4. Después yo lo dejo abierto para que lo charlemos el tema de los dictámenes, porque acá hay una gran discusión. Claramente, si uno tomara literalmente, se necesitan 9 firmas.
y si no, 8 firmas y la del presidente. Pero es una práctica, y yo entiendo que esta práctica es buena para no generar bloqueos, que llegando a 9 firmas en varios dictámenes o en uno, es posible entender que existen las mayorías para conseguir dictamen. Bueno, claramente el dictamen es una opinión, un consejo de organismo, autoridad, para una cuestión. En este caso, como en casi todos los dictámenes, no son vinculantes, pero son muy indicativos, son muy importantes y aparte están establecidos como obligatorios, entre comillas, no facultativos, el, el- el- el dictado del dictamen dentro de los 10 días, cosas que no, cuando no pasa, entra a jugar 2 artículos, el 18 y el 19, el 19 y el 20, que esta vez que se encuentran habilitadas las cámaras para tratar los decretos, que son competencia de la comisión. Y acá entra otra discusión. Si el tratamiento de las cámaras agota o no la competencia de la comisión para tratar el tema. Sobre esto hay también antecedentes. Bueno, tratamiento en las cámaras, elevación, declaración de validez e invalidez. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Hay alguien todavía por ahí dando vueltas? ¿Estamos bien con el tiempo? Bueno, bueno. Ahí me dicen que sí. En la práctica, en ese esquema que yo les mostré, ya hemos logrado conseguir el dictamen, que no es poca cosa, sobre todo en esta comisión. Se comunican los plenos. El presidente de la comisión ya terminó su labor. Eleva los plenos y ahora no es responsabilidad de la comisión, es responsabilidad de los plenos. Nosotros hemos dicho que el 99 inciso 3 dice que debe tratarse expresa e inmediatamente, cosa que repite la propia ley. Eh, y eso nos mete en un brete, porque no hay una definición, no hay un plazo para tratar estos decretos que en principio son de naturaleza legislativa y en principio podríamos decir son competencia del Congreso. Entonces, acá se generan varias situaciones. La declaración validez por las dos cámaras tiene un efecto. La validez por una sola cámara y el rechazo de la otra, o la invalidez por las dos cámaras. Son las 3 situaciones que se pueden producir. Como yo les dije al principio de la exposición, nosotros, sobre todo en ningún decreto, no solo en DNU, sino en delegados y proposición parcial de leyes, no hay ninguna declaración de invalidez de las dos cámaras, con lo cual todos los decretos en sí que han pasado por la comisión siguen válidos. Perdón, siguen vigentes. La vigencia que está acá, perdón, la vigencia empieza cuando el decreto se dictó y se publicó en el boletín oficial. Esto, este artículo reafirma el concepto de la naturaleza legislativa de este tipo de decretos porque tiene el mismo tratamiento que una ley del Congreso, eh, pese a que no sigue el mismo procedimiento. El incumplimiento de la norma remita es lo que yo les decía del 18. Y acá tenemos los 10 días hábiles contados de la presentación del jefe de gabinete para que se tramite, se someta al decreto y se apruebe. Tratamiento de oficio por las cámaras, es lo que yo les decía. Vencido el plazo que hace referencia al artículo anterior, sin que la comisión se haya elevado al correspondiente despacho, las cámaras se abocarán, dice, están obligadas según la propia letra de la ley, cosa que no pasa en la práctica, al expreso e inmediato tratamiento del decreto que se trate de conformidad establecido con las normas pertinentes. Em,
el artículo 21 dice que van al plenario una vez que han sido despachadas y por lo cual tienen que darle expreso e inmediato tratamiento. Las cámaras se van a pronunciar por resolución. Rechazando o aprobando los decretos, se deberá ser expreso conforme lo establece el artículo 82 de la Constitución Nacional. Y acá nos mete en otro brete. Vamos a ver cómo juega el 22 con el 24 después. Pero lo primero que me quiero quedar a decirles es que tiene que ser por resolución. Una de las razones por las cuales no puede haber, vamos a ver que hay un artículo en la ley, que obviamente no lo estoy encontrando, acá, el 23, las cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes. Este artículo, con el concepto de resoluciones, tienen un juego especial, que es, si nosotros permitiéramos enmiendas, agregados o supresiones, estaríamos creando una norma jurídica de carácter obligatorio que no está en el artículo 31 de la Constitución y que no está dentro de las fuentes del derecho. Crearíamos derechos y obligaciones por medio de algo que no sería una ley. En cambio, los decretos sí están. Con la diferencia que desequilibraría el sistema, porque las resoluciones no pueden ser dejadas vetadas por el presidente. Y esta es la otra razón por la cual, o la razón por la cual se utilizaron resoluciones y no leyes para ratificar, como venía pasando históricamente, que había ratificación de decretos por medio de leyes. Entonces, la resolución se utiliza dándole autonomía para ir por las dos cámaras, evitando el cruzamiento que establecen los proyectos de ley, con lo cual, si tuviéramos este sistema, tenemos un sistema atípico y sí convertiríamos en un proyecto similar a la ley, el proyecto de ley urgente, o no, crearíamos una fuente de derecho distinta a la que establece la Constitución. Estaríamos creando algo nuevo, totalmente anómalo con el sistema, con lo cual crear enmiendas, agregados, supresiones no corresponde conforme a este procedimiento. Sí corresponde conforme al proyecto de ley. Y cuando establecemos por medio de un proyecto de ley enmiendas, agregados, supresiones, nos va a permitir que tratar, tomar ese decreto, se va a ratificar lo que se ratifique y va a permitir modificarlo. Y ahí, atrás de esas 131 personas, espero que esté mi amiga Alejandra Esbeta para que explique cómo deberíamos hacerlo. Pero yo no soy muy bueno con técnica legislativa porque vengo aprobando o desaprobando decretos desde que entré al Congreso. Esa es mi función esencialmente. Eh, y como regalito de cordialidad, para destruir el concepto de acto complejo, aparece este artículo 24. Dice, el rechazo de ambas, solo el rechazo de ambas cámaras del decreto implica la derogación de acuerdo al artículo 2. Entonces, si tenían por el juego el 17 y el 24, y, y del 22, que debe ser expreso, perdón, del 22 y del 24, nosotros, no, la falta de rechazo de las dos cámaras, es decir, el rechazo de una sola cámara, no altera la vigencia del decreto. Es decir, podemos declarar la invalidez en una cámara y el decreto sigue vigente. Lo que nos genera una tensión muy fuerte con el sistema democrático. Porque nosotros vamos a tener una ley que tiene una representación y vamos a tener un decreto de urgencia que tiene una representación más limitada. Por eso les digo que el decreto de urgencia, en principio, a diferencia del delegado, que permitía la habilitación por medio de la ley delegante, con lo cual ya hubo un paso por el Congreso, termina siendo un elemento extraño, porque en el sistema español lo está haciendo alguien que tiene una representación más pura que la que tiene el presidente en cuanto a la representación de todos los sectores políticos en el Congreso en ambas partes, teniendo en cuenta que si nosotros vemos ahora, vamos a mirar la aprobación del Congreso de los decretos de necesidad de urgencia, vamos a ver que
hasta el 2008, casi todas las aprobaciones, salvo algunas, eran en la Cámara de Diputados. A partir del 2020, en términos generales, hasta el 2021, que es cuando, 2022, que es cuando se trataron los últimos decretos, siempre se ratificaron en el Senado. Es decir, en algún momento el pueblo de la nación argentina, esa realidad sociológica, esa representación sociológica que representa la Cámara de Diputados, según Gelli, no está representada, y en otros momentos la representación federal, que significa el Senado, no está representada en esos decretos de necesidad de urgencia. Tenemos una falencia democrática. Por eso es lo grave. Bueno, ahí se generó una discusión muy interesante, y eso sí me lo puse, me lo anoté, y lo tengo a mano. ¿Qué dijo Cristina Fernández de Kirchner para fundar esta? Porque la crítica que estoy haciendo es que había dos posiciones bien claras, o acto simple o acto complejo. La fundamentación más fuerte que se levanta es la de Cristina Fernández de Kirchner, que ahora se las digo, y la de Urtubey, en donde dice que es un acto simple, que la ratificación de una de las cámaras del Congreso bastaba. em, y la otra es que es un acto esencialmente complejo, que necesita la voluntad de ambos órganos para que sea válido. Esa fue la posición que sostuvo Sanz y Terráneo. Perdón, Luis, Sí, muchas gracias, viene muy bien. Solo te quería pedir 15 minutos más para no irnos muy lejos del horario que habíamos pautado, por favor. Gracias. sí, sí, no, yo creo que ya estamos cerrando. Voy a con una filmina más y cierro. Gracias. Gracias. Hizo una interpretación a contrario sensu de lo que nosotros entendemos por el artículo 82 de la Constitución. Dijo la expresidenta, en ese momento senadora: ¿por qué sostengo que lo dicho por la sanción ficta del artículo 82 es aplicable? Porque jamás, por el transcurso del tiempo, el silencio, podríamos nosotros determinar que algo se aprueba. Cuando hablamos de las modificaciones que sufre el capítulo de formación y sanción de leyes, el artículo 82, que no está incluido, se incluye expresamente. Fíjense qué dice: la voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente. Entonces, claro, el rechazo o la aprobación tiene que manifestarse expresamente. Vuelvo a leer el artículo 399, inciso 3, plantea: esta comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato consideren las cámaras. Dice el artículo 82. La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente. Se excluye en todos los casos la sanción ficta o tácita. Y Pichetto agrega, citado por estos autores que yo le digo, algo que siempre dijo Pichetto: esto viene del derecho público provincial. La visión opuesta la manifiesta Terráneo: este es un proyecto en el cual se dispone, establece una aprobación ficta porque el silencio hace el decreto mantenga la vigencia. Si decimos que este decreto mantiene la vigencia mientras no se derogue, estamos violando el artículo 82 de la Constitución. Y una cosa que dice, yo no sé si Gil Domínguez, ya me perdí a esta altura, o Félix Long, pero yo lo levanté en un artículo hace mucho tiempo, es que el 82 está dentro del capítulo del proyecto de sanción de leyes. Y nosotros no estamos dentro de una sanción de leyes. Más allá de, porque estamos dentro del capítulo de sanción de leyes en sentido formal. Por más que nosotros digamos que tenemos una ley en sentido material, es decir, una norma de alcance general a la cual todos nos vemos obligados. Se rechazaron solo, yo voy, así no meto la filmina y se los digo qué decretos se rechazaron.
La Cámara de Diputados rechazó el decreto de promulgación parcial 2004 de 2009 que se observó la ley de la democratización, representación política y transparencia y equidad electoral, se declaró la invalidez el 17 del 3 del 2010. El DNU 2010 del 2009, que creaba el Fondo Bicentenario para el Desendeudamiento, también se declaró la invalidez por inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable, y el decreto 290, derogado, en su momento había sido derogado por el 296, pero sí lo controló igualmente. El decreto delegado 1953 del 2009, que era un delegado de emisión y colocación de título, y el 298, el DNU 298 del endeudamiento argentino, también se produjo el rechazo y que se generó esa impugnación del fallo Pichetto. El 298 vino a reemplazar ese fondo del Bicentenario de Desendeudado. Bien. En la Cámara de Senadores tenemos 4 rechazos, todos de negro. 256 del 2015, que tenía que ver con la transferencia e interceptación de comunicaciones, se pidió la invalidez por inconstitucionalidad, nulidad absoluta e insanable. El 4 del 6 del 20, 5 años después, interceptación de comunicación, declaración de invalidez por inconstitucionalidad y nulidad absoluta, también del 17, este decreto, pero en la misma sesión se trató, en el 2020, y la modificación presupuestaria del 1053 del 2018 en julio del 2020. Y el último es el rechazo de la sesión del 14 del 3 del 24 del decreto 7023 de las bases para la reconstrucción de la economía argentina. Yo podría seguir hablando de los efectos de invalidez, los derechos adquiridos, y estaríamos acá y serían las 12 y yo seguiría hablando. Voy a cortar acá para que podamos hacer un diálogo el tiempo que queda. Hacer preguntas con vos. ¿La voz? No ¿Hola? sé si se, William, ¿se escucha? ¿Sí se escucha, Franco? Franco, sí. Yo quería consultar, recién me surgió la pregunta con lo que dijiste, si se puede justificar como por inconstitucionalidad, dado que sería el Poder Judicial el que debería determinar la inconstitucionalidad. Y después que no me quedó claro porque justo intervinieron, vos dijiste que CFK tenía la postura del acto simple y Sanz del acto complejo, y la postura de Sanz es la que termina ganando. No, gana la de Cristina, que hoy Ah, perfecto. eh, el acto complejo requeriría la aprobación de las dos cámaras. Hoy eso no pasa. Es, y esto que me decís, y bueno, ahora te digo lo del control de constitucionalidad. A diferencia del control de constitucionalidad, esencialmente, salvo en los procesos colectivos, de, el caso que hubo ahora de la justicia laboral, que es un proceso colectivo y otros más que había dando vuelta, en términos generales son por intereses concretos, salvo que haya una habilitación de un proceso colectivo. Con lo cual, no siempre tiene efecto erga omnes, y el proceso de inconstitucionalidad en un poder judicial, en principio, en nuestro sistema, es al caso concreto, más allá del efecto que pueda tener en caso de que sea la propia Corte Suprema la que emita el fallo. Distinto es el caso que está planteando Alfonso Santiago, y creo que Santiago Castro Videla y el resto me dijo que no iba a poder estar porque yo lo quería traer acá para hablar conmigo, así hablábamos dos. Pero básicamente lo que está haciendo es, fíjate que el control de legitimidad de origen, si lo hiciéramos conforme establece el 99 inciso 3 o el 76, técnicamente es un control de constitucionalidad. Lo que pasa es que, como el diablo, la política mete la cola. Entonces, yo ahí es donde veo que eso no es muy viable siempre. Que encontré en Badeni la misma línea. Sí, ¿puedo hacer una pregunta, Luis? Sí, sí, segundo. Sí, ¿cómo te va? Bueno, muy buena tu clase, muy clara. La verdad que uno muchas veces tiene dudas sobre
sobre estas herramientas y bueno, creo que escuchar a personas que se toman el tiempo de estudiar y de analizar es bueno y más allá del informe del cual trabajaste y lo estaba leyendo. Mi pregunta es muy corta, digamos. En tu opinión, establecer un plazo, una fecha límite para la, no sé si duración o existencia de los DNU, eh, para vos ayudaría a restringir el uso abusivo, digamos, de los DNU o contribuiría a asegurar el control parlamentario de estos, ¿no? De estas herramientas. Mira, tu pregunta me abre tres cosas. Yo no solo te voy a contestar, yo creo que tiene que haber un plazo que es el primer error de diseño. El segundo error de diseño, esto es del acto complejo, ¿no? Eh, Hay una serie de fallos de corte Pino Severino, Caliguri, consumidor argentino, que empiezan a analizar en votos individuales la necesidad de la ratificación conforme a Porceli. Eso que yo te decía y a esos precedentes originales. Entonces, la ratificación es necesaria. ¿Qué dice Gómez 10? Dice, ¿cómo hacen para sentarnos a nosotros en la banca? No lo dice en estos términos, pero no me imagino al presidente del bloque poniéndome, yo voy a decir algo, voy a sacarlo de contexto, pero básicamente para que nos entendamos. No me imagino obligando a un legislador a sentarse en la banca, salvo que tuviera un plazo. El plazo te permite, el plazo y la sanción fatal del plazo, no el simple plazo de si en 30 días no está, no lo trata, va a seguir igual. Tiene que ser un plazo fatal en el sentido de decir, caduca el decreto. Y ahí esa caducidad del decreto, o se está por derogado el decreto, yo no creo que haya que hacer un decreto, que haya que hacer la declaración de invalidez tenga que ser una nulidad. Yo creo que tiene que ser conforme está hoy, que es un por derogación, porque eso le permitiría tener vigencia a las normas a las normas que se dictaron en el medio, a los actos que se produjeron durante ese tiempo. Si no, si vos tuvieras un efecto retroactivo, eh, la situación de bloqueo de las mayorías sería más grande y por ahí es posible que esa, que esa medida funcionaría en un lapso más corto y no habría problemas. Pero si nosotros lo hiciéramos, estaríamos volviendo siempre como el juego de la boca para atrás. Es complicado la retroactividad. Ahora, eso no quiere decir que si hay materia vedada, para mí es nulo. Es decir, ahí se podría en establecer que determinadas cuestiones sean declaradas nulas, aunque yo creo que no hace falta, que directamente son nulas, que la jurisprudencia de la Corte lo plantea en términos claros en Video Club Dream y en todo lo que tiene que ver, sobre todo con temas tributarios. Y podría por una ley, y acá me aparto de Alfonso Santiago y me acerco a otros autores, Pérez Walde, creo que era Pérez Walde, donde yo digo que por medio de una ley se puede declarar una nulidad de un DNU. ¿Por qué no? Sí, yo estoy casi convencido, tendría que trabajarse en detalle, pero tengo un artículo en ese sentido y no escribo mucho, pero eso estoy convencido. Y nuestro antecedente más claro es el sistema español, porque el sistema español habla no queda claro, hay una discusión, pero los cuatro presentes que cita Larry, que es una persona que trabaja estos temas y muy bien, eh, habla de efecto derogativo, del rechazo de la Cámara de Diputados en sí o el DJ, ya vamos. Y el tercer punto es, vuelvo a insistir, nosotros tenemos, para que bajen los decretos de necesidad de urgencia, tenemos que dar, yo voy a decir en bruto, necesitamos darle a la política un chupetín, y el chupetín son los delegados. Mientras no tengan otra opción, porque la costumbre, la práctica, la razón sociológica está metida en nosotros. Tuvimos 70 años de golpes institucionales. Ahí García Lema otra vez hace un análisis muy importante sobre las causas por las cuales estamos donde estamos, que también lo hace Alfonso Santiago, que lo hacen varios autores. No podemos desconocer nuestra propia realidad sociológica. Si nosotros reconocemos dónde estamos parados, y por ahí podemos
generar un grado mayor de institucionalidad. O diría, no se te escucha. Estoy muteada. Ah, hola, hola. Bien, Bueno, muchas gracias Luis por tu clase, muchas gracias a la directora de capacitación parlamentaria, Camila Duro, por convocarte, porque realmente es un lujo tenerte, escucharte, más para los alumnos que están haciendo la diplomatura, que encaja justo con el tema que estamos viendo en este momento, así que buenísimo y excelente toda la explicación, toda la clase, muy agradecida. Yo quería hacerte una pregunta que es una opinión más personal tuya, debido a que vos estás ahí con estos temas con tanta cercanía, y es ¿qué pensás de los decretos de necesidad y urgencia si realmente se han dado como establece la Constitución, en circunstancias excepcionales, donde es imposible seguir los trámites ordinarios previstos? Estoy acá leyendo el artículo para la sanción de las leyes. O sea, ¿realmente estos decretos se han sancionado bajo estas circunstancias o vos has visto que los ejecutivos han ido un poquito más allá? no, los ejecutivos claramente todos han ido más allá. Y nosotros, eh, lamentablemente, tuvo 11 decretos de urgencia, pero el primero que empezó fue Alfonsín, o sea que no es un tema de un ejecutivo. Lo que pasa es que, bueno, después tenemos, a ver, vuelvo de nuevo, después tenemos los abusos en números o globales o de multidecreto, si entendemos que es un abuso, porque no hay una limitación. Hay un artículo muy bueno y recomendable de Bianchi sobre el tema, que salió en la ley. Pero sí, obvio que hay abusos. Y hay abusos porque no se le puso el moño desde el principio. Y el moño es el plazo que me decía Segundo. Sin plazo y sanción fatal, plazo y sanción fatal. Eh, Sin eso no hay forma. Somos hijos de rigor. A ver, por algo Nino escribió un libro, Un país al margen de la ley. Nos tenemos que hacer cargo de donde estamos parados. Entonces, por eso mi idea es, que mi idea no es mía, es casi todos los constitucionalistas de FUTE entienden que deberíamos ir a un delegado, a un sistema de delegación. Cuando decís un plazo, es un plazo para que caiga la vigencia, como que después de determinado plazo que no se ha tratado por el Congreso, caiga la vigencia, y eso haría Exactamente. que repensar al Ejecutivo en emitir un decreto de necesidad de urgencia o no. Así todo, la práctica italiana, cuando se cumplen los plazos, saca un nuevo decreto hasta que la Corte le dijo, pará, no. Yo podría también simplificar la cuestión y decir que acá hay un problema de que la Corte no ha fijado un plazo razonable. Los votos, la verdad que en Caliguri son muy interesantes, es muy interesante el voto, bueno, Petracchi siempre lo trajo, y el voto de Maqueda. Y ahora, hace poquito, Rosati y Rosenkrantz, con votos con argumentos distintos en Pino Severino, volvieron a decir algo parecido. Es como si hubiera un caldo de cultivo en la corte diciendo, che, mirá, tenemos que empezar a... Ellos no lo van a resolver. Y yo les pregunto, ¿cómo le, ¿cómo le pones el cascabel al poder? O sea, ¿qué es el poder? Fíjense que nosotros vamos a agarrar cualquier libro de división de poderes, empieza hablando de división de poderes, pero no siempre del poder. ¿Y qué es el poder? Es la capacidad que tiene un órgano político, un poder, una autoridad para transformar una realidad. ¿Y cómo no va a querer transformar una realidad? Y el Ejecutivo por naturaleza es inquieto. Entonces, ante esa situación, tenemos un problema, que es que tienen una habilitación, pero no porque haya sido culpa de la reforma del 94, ha sido culpa de la aplicación de la reforma del 94, porque falla la ley de coparticipación, porque falla el defensor del pueblo, porque la auditoría anda más o menos, a veces bien, a veces mal, porque
El jefe de gabinete no viene a veces, o viene, depende de la gestión. Y bueno, ¿y los DNU por qué van a ser extraños? Es como si nosotros estos últimos casi 30 años nos hubiéramos dedicado a hacer una contra reforma del 94. Y sí, 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 tenemos una práctica totalmente disímil y eso hace García Lema enojándose cada 10 años cuestionando eso. El problema es sociológico, no es la norma. Bueno, buenísimo, Luis. Te quiero agradecer en nombre de la dirección, de la directora Camila Duro y de todos los alumnos que han presenciado hoy la clase, la charla, también de todos los participantes, porque sé que hay personas de distintos lugares que se han conectado para poder escucharte, así que un verdadero lujo tenerte acá, escucharte, aprender, desarmarnos sobre este tema tan vigente, tan interesante. Así que, bueno, agradecerles a todos los participantes por estar hasta esta hora y, y eso, simplemente darte las gracias porque fue muy grato escucharte. Bueno, muchas gracias, Odilia, gracias a todos por la paciencia. Bueno, espero que se haya entendido. Al principio estaba un poco trancado y nervioso porque mirar ciento y pico de personas que vienen a escuchar Impresionante la convocatoria, te Luis. sube la atención. Sí, pero yo creo que es el tema también. Y bueno, y la verdad que es un placer. Nosotros no nos damos cuenta, pero la Argentina tiene y no es mi caso, la Argentina tiene un grupo de juristas notables, de nota. O sea, yo los invito a leer a Bianchi con profundidad, a leerlo a Alfonso, a leerlo a Pablo Manili, a leerlo a Antonio Hernández. O sea, nosotros tenemos que encontrar, como lo hizo Alberdi, encontró el cascabel al poder y se lo puso. Nosotros, eso es lo que necesitamos. Necesitamos. Hemos tomado nota de todos los autores que ha citado, así que por supuesto que vamos a seguir profundizando en el tema. Bueno, muchas gracias por todo, saludos a todos y que tengan buenas noches. Muchísimas gracias a todos por participar. Hasta luego.